¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien en este día. ¿Qué día es hoy? 30 de septiembre del 2020. El día de hoy pues estoy muy bien, estoy aquí con ustedes y les presumo esta camiseta que me dieron mis amigos de tatuajes chilos aquí en Hermosillo. Porque me tatué con ellos. Este es el nuevo tatuaje que me hicieron, no sé si se note por la luz, pero es un cohete y un ojito. Y el día de hoy lo que vamos a hablar es generalmente cuando una persona llega un nuevo paciente con nosotros. Generalmente cuando llega un nuevo paciente con nosotros tenemos que hacerle una evaluación del estado nutricional. Esta evaluación va a constar de diferentes preguntas, pues, cómo te llamas, a qué vienes, dónde trabajas, cuál es tu CUR, todo con la intención de que se conozca de una manera óptima el estado nutricional de esta persona. Cómo está nutricionalmente hablando, tiene algún tipo de malnutrición, tiene algún tipo de deficiencias, tiene algún tipo de problema nutricional que lo afecta directamente con algún signo o síntoma que tenga en su rostro, en su cuerpo, en su salud en general. Pues vaya. Primeramente, ¿por qué es importante esta evaluación? Porque no puede llegar una persona de la nada, verla, analizarla. Aquí la estoy analizando. Analizas un ratito. La ves caminar, cuántos pasitos, la ropa que trae, los tenis que trae. Trae mochila de gimnasio, no trae mochila de gimnasio, ok. Ocupas esta dieta. Hacer una evaluación del estado nutricio nos permite saber, conocer los problemas de malnutrición que trae una persona. Nos permite reconocer los diferentes factores de riesgo nutricionales que tiene una persona. Nos permite identificar diferentes deficiencias nutricionales, ya sea de vitaminas, proteicas, de grasas, de minerales, a raíz de signos y síntomas que se ven o se perciben o se sienten a través del paciente. Nos permite identificar una historia de enfermedad, me iba a rascar, una historia de enfermedad familiar que existe con antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, etcétera. Ojo aquí, cuando digo malnutrición, la gente lo relaciona con no está bien nutrido, falta comer más. No. Cuando digo malnutrición, me refiero que abarca totalmente a la ingesta de nutrientes y la utilización. La ingesta de nutrientes y la utilización de esos nutrientes no están de una manera equilibrada, por lo que conlleva un problema. Y esta puede hacer referencia tanto a deficiencia, falta de nutrientes, falta de energía o excesos de nutrientes, exceso de energía. Así que cuando escuchen la palabra malnutrición, no se vayan con que le falta comer más. No, simplemente la ingesta de nutrientes y energía no está a la par o no lleva una relación o un equilibrio con la utilización de los mismos. Eso es malnutrición. Y esa es Marvel, la verdad. Pero bueno, ¿qué es el estado nutricional? ¿Qué se le conoce como estado nutricional? La ADA lo define como, y cito, el acercamiento integral para definir el estado de nutrición utilizando historias médicas, nutricionales, uso de medicamentos, exámenes físicos, mediciones antropométricas y datos de laboratorio. INOR. Cuando vayan a querer aprender algún tipo de concepto, no lo copien directamente, o sea, no se lo quieren grabar de memoria. Identifiquen las palabras importantes nada más y creen sus propias definiciones. Al crear tus propias definiciones no estás en lo incorrecto porque lo estás basando en cosas que has leído, pero crea tus propias definiciones para que de esta forma no sea tan complicado comprender o aprender un tema, ¿ok? Entonces, simplemente podemos decir que una evaluación del estado nutricional, estamos hablando de un acercamiento más directo con el paciente, donde nos basamos en diferentes datos como historias médicas, uso de medicamentos, medidas antropométricas, datos bioquímicos, signos y síntomas, etc. Cuando hablamos de la evaluación del estado nutricional, lo podemos resumir en 4 puntitos especiales. Algunos lo agregan hasta el quinto, pero vamos a manejarlo en 4. ¿Ok? El ABCD. ABCD. Cada letra significa algo en específico. A, antropometría.
B, bioquímicos, C, clínicos, D, dietéticos. Algunos agregan el E, que es como que económicos. Y este desglose está muy sencillo. Cuando hablamos de A, estamos hablando de antropometría, nos dedicamos a la parte en la cual medimos a este paciente, nos encargamos de saber sus dimensiones, sus circunferencias. De esta forma, estas mediciones de circunferencias se utilizan en diferentes fórmulas, tablas, índices, etcétera. Por ejemplo, que podemos hablar de antropometría, podemos hablar del peso, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, podemos hablar de la talla, o sea, la estatura, podemos hablar de la longitud de diferentes huesos, circunferencia de muñeca. En caso de niños y ancianos se utilizan otro tipo de mediciones. Para eso hay que leer exactamente qué vas a utilizar para un niño, porque para un niño no puedes usar el IMC para determinar si es obesidad, si es sobrepeso, etcétera. Se utiliza peso para la talla, diferentes tablas que están realizadas por institutos de salud, totalmente reconocidos como válidos para poder evaluar a un niño o a un anciano, ¿no? Entonces hay que saber ahí más o menos qué vamos a utilizar para cada uno de los pacientes. Pero en sí, antropometría simplemente son las mediciones que se le hace al paciente. Vámonos con la B, que significa bioquímicos. Esta es el análisis de una toma de muestras, ya puede ser saliva, sangre, orina, heces, cabello, piel, uñas, etc. Y esto nos va a determinar diferentes deficiencias subclínicas que no podemos percibir totalmente. O sea, a simple vista no dices, glucosa elevada, transferina, está mal tu albúmina, tu albúmina está mal. No puedes, o sea, no tienes ese superpoder para poder hacerlo. Por lo tanto, por medio de diferentes análisis bioquímicos, determinamos diferentes valores que nos permite poder actuar antes de que se presente algún tipo de problema que podamos dirigirlo en la antropometría o que podamos dirigirlo a nivel clínico. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los análisis que se puede hacer es la glucosa en ayuno. ¿Okay? Una glucosa en ayuno nos permite actuar antes de que se dé una diabetes, porque hay diferentes valores para una prediabetes o una glucosa alterada en ayuno y una diabetes. Entonces, por lo tanto, si vemos que hay una glucosa alterada en ayuno, o sea que los niveles están arriba, pero no tanto como para indicar una diabetes mellitus, podemos empezar a actuar sobre el tipo de carbohidrato que está consumiendo el paciente, podemos actuar sobre su actividad física, etc. También podemos determinar la cantidad de calcio en sangre, podemos determinar albúmina, prealbúmina, podemos determinar LDL, pues el colesterol bueno, que es el HDL, podemos determinar el colesterol total, etc. ¿Okay? De esta forma podemos actuar sobre una enfermedad metabólica o anticiparnos a diferentes signos y síntomas que nos puede presentar el paciente por esos excesos o deficiencias en su alimentación. La letra C, esta es una C, se supone. Con la letra C de clínicos, aquí nos encargamos de conocer de una manera mucho más detallada la situación del paciente por medio de un examen químico, de un examen físico. Ya estamos hablando de tacto directo con el paciente por medio de la palpación, ¿okay? Por medio de la percepción, de observarlo adecuadamente y también por medio de diferentes signos y síntomas que vamos a ir determinando y de una historia médica. ¿Okay? Aquí se hace un análisis ya más profundo de lo que es el paciente. Por ejemplo, algo de lo que le vamos a preguntar es datos y motivos de consulta del paciente, enfermedades crónicas, historia psiquiátrica, historia médica, historia con el uso de medicamentos, historia alimenticia, o sea, cómo es realmente tu dieta, si tienes algún problema con diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, aquí entra ya los gustos, disgustos, alergias, aversiones, algún tipo, has tenido algún problema alimenticio, algún tipo de problema psiquiátrico relacionado con la alimentación como anemia, bulimia, etcétera. Y todo esto lo vamos a utilizar para darle un enfoque muchísimo más personalizado y centrado al paciente. Por ejemplo, si ya sabemos que hay una enfermedad crónica y también su historia familiar ya tiene enfermedades crónicas,
todos sus abuelos han muerto de hipertensión o alguna enfermedad coronaria, entonces tenemos aquí una referencia de cuidar a este paciente porque sus abuelos, sus padres y todos sus hermanos y tíos han tenido algún problema del corazón. Ah, bueno, esta persona tiene una tendencia A, entonces vamos a cuidar la alimentación y mejorarla para que su salud cardiovascular, para que su salud y su hipertensión estén de la mejor manera posible, para evitar esta historia familiar que ya existe. Entonces vamos a determinar por medio de signos y síntomas el examen físico de una inspección y una palpación. Aquí estamos observando al paciente, observando su cabello, observando sus uñas, observando su piel está reseca, sus uñas están quebradizas, su cabello se ve muy delgado, tiene un signo bandera por ahí, lo palpas por ejemplo y le dejas la mano aquí, ves que se le marca, tiene una retención de líquidos, todo eso conlleva lo que es la C, que ya es un trato más directo con el paciente para indagar en su historia familiar o en su historial médico. Y al fin llegamos a la letra D, ¿ok? De dietéticos. Aquí nos vamos a encargar de conocer los hábitos alimenticios del paciente. Aquí vamos a valorar qué consume, qué no consume. A partir de estos métodos para saber qué es lo que está consumiendo el paciente, te vas a seguir dando cuenta qué deficiencias tiene, qué excesos tiene, qué costumbres alimentarias tiene, qué hábitos tiene, y todo esto es para identificar de manera temprana algún tipo de riesgo alimenticio o cómo estos hábitos te pueden llevar a diferentes tipos de enfermedades. Hay diferentes formas de aplicar ese tipo de examen dietético o evaluación dietética, que es lo mejor. Hay, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, en el cual estamos hablando que el paciente llega y le preguntamos qué comiste el día anterior y nos va diciendo, pues comí esto, desayuné lo otro, y tú vas anotando y vas haciendo como un análisis de su dieta del día anterior. Hay otro que se le llama perfil de dieta habitual, en el cual el paciente te va a contar y vas a indagar sobre los alimentos y bebidas que consume en su vida cotidiana, que se me hace pues uno de los mejores. También está frecuencia de alimentos, en el cual tú realizas como nutriólogo, como evaluador, como lo quieras llamar, una lista de diferentes alimentos y bebidas, diferentes opciones de alimentos y bebidas de tu región, por ejemplo, que sería lo más viable que hicieras. No vas a poner un alimento que comen en Yucatán y tú eres de Sonora, o un alimento que comen en Chihuahua y tú eres de Sonora, no tiene caso. Entonces, hace una lista de alimentos en el cual el paciente va a colocar la frecuencia en la que los consume, ¿ok? Tortillas de maíz, pues 2 al día, frecuencia a la semana, pues a lo mejor hasta 6 a la semana. Frutas, puedes especificar diferentes frutas o frutas en general nada más y colocar diario, semanal y alguna observación. En observación el paciente puede decir, generalmente la fruta que más consumo es la piña, la toronja, pero menos la ciruela porque casi no me gusta, pero la puedo consumir. Es una lista de frecuencia de alimentos. Y hay muchas, ¿ok? Hay muchas formas de evaluar lo que es la zona dietética, la evaluación dietética del paciente. Y esta información que les acabo de dar es solamente por encimita y pues como todos los temas lo explico a mi modo sin tratar de meterme muy a fondo en términos, en esto, en lo otro, en la exactitud de las cosas. No, trato de hacerlo lo más digerible posible. De esta información hay muchísimo. Hay un libro especial solamente para evaluar al paciente, solamente para su evaluación, que se llama el ABC de la nutrición. Algo muy sencillo, pues toca las 4 partes de la evaluación del estado nutricional. Estar muchísimo más a fondo, lo pueden encontrar en internet, muy sencillo de encontrar, o pueden comprarlo en físico, no hay ningún problema. Este tipo de temas generalmente pues les va a salir mucho más a los que estudian nutrición o van empezando con nutrición, pero también no está de más conocer qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que chambear antes de tener que hacer una dieta. Porque ponerte pollo y arroz todo el mundo puede, gente. Ponerte pollo y arroz todo el mundo puede. Decirte que nada más comas brócoli, pollo y atún, todo el mundo puede. Decirte que te tomes esta pastillita, todo el mundo puede. Pero realmente hay un trabajo detrás antes de realizarte un buen plan de alimentación totalmente personalizado. No es nada más preguntarte cuánto mides, cuánto pesas y ya te hago un plan. ¿Se puede? Sí se puede hacer. Totalmente, se puede hacer. Pero, como pueden ver, hay mucho más atrás que se puede hacer y que se hace, un buen nutriólogo lo hace, para llegar a un plan totalmente personalizado a lo que es tú,
tú como paciente, tú como cliente que estás pidiendo una dieta. Así que no estoy diciendo que está mal o está bien para todo el mundo sale el sol, solamente les digo, eso es lo que hay detrás de hacer un plan personalizado totalmente para ti. Y ya, sin más me despido, espero les guste este video, no olviden compartirlo a quien crean que les va a servir, simplemente es información en general, lo único que quiero es que lleguen a cualquier red social mía y se lleven algo de provecho, es lo único que estoy tratando de hacer, así que espero y les guste, igual cualquier tipo de comentario que gusten agregar que sea positivo para mejorar lo que les estoy aportando, háganmelo saber, va a ser muy bien recibido. Me despido, que tengan una muy bonita tarde, noche, cuando sea que estén viendo este video, pásenla excelentemente bien y